Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo venga a iluminar nuestros entendimientos para que nosotros podamos entender la voluntad de Él para nuestras vidas. No apenas esto, ¿no? Porque usted entender la voluntad de Dios para su vida es una cosa. Ahora, otra cosa es usted tener coraje para ejecutar la voluntad de Dios. Y es esto lo que se llama fe. O sea que no sirve de nada saber de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que tener fe, o sea, coraje, para obedecer aquella voz, obedecer la palabra, obedecer aquel llamado, aquel entendimiento. Por eso es que el diablo, dice el texto sagrado, que el diablo cegó los entendimientos de los incrédulos. Los incrédulos tienen el entendimiento cegado y ellos no consiguen ver, oír, entender la palabra de Dios, porque si ellos entendiesen, entonces tendrían fe para colocarla en práctica. Pero el diablo ciega. ¿Sabe? Cuando la persona es una hincha, fanática, es eso. Cegar es eso. Cuando la persona tiene una fe ciega. Ella es llamada de fanática. Es una fe ciega. Entonces, ella no consigue entender la voluntad de Dios para su vida. Pero lo que nos llama la atención es que cuando Dios habla, Él sabe que la persona es humilde para oírlo y atenderlo. Fue el caso de Abraham. Abraham fue llamado y él oyó la voz de Dios, porque Dios sabía que él iría a tener oídos para oírlo y para obedecerlo. Es claro que una persona, para obedecer a la voz de Dios, llegar al punto de obedecer a alguien que no ve, que no siente, que no toca, es la palabra de Dios, ¿no? Usted ve apenas la palabra de Dios, lo que está escrito, pero usted no ve a Dios, usted no ve y yo no veo, nosotros no vemos, no sentimos a Dios, no tocamos a Dios, pero nosotros creemos en la palabra de Dios y esta creencia, usted cree, usted coloca toda su vida en ella y esto es creer. Y Dios habla de forma clara que la persona puede entenderlo y practicar lo que entendió. Son personas así que Jesús llama de niños. Jesús dice, es muy bueno, es muy fuerte esto. Jesús dice así, dejad venid a los niños a mí y no le impidas, porque de los tales es el reino de Dios. O sea, el reino de Dios es para niños, niños en la fe. Usted sabe que un niño inocente, puro, él cree en Papá Noel. ¿Por qué? Porque
Los adultos hablan, ah, mire, Papá Noel. Y nosotros, cuando somos niños, aceptamos. Un niño tiene aquella pureza de espíritu. Ella cree. Y en otras cosas más que nosotros creemos cuando somos niños. Hoy es difícil, ¿no? Pero antiguamente, por ejemplo, en mi tiempo, yo colocaba los zapatos en la ventana esperando que Papá Noel traiga un regalo. Yo creía en la cigüeña porque era muy infantil, muy niño, muy inocente, muy puro, muy puro. Entonces, Dios, para trabajar con alguien, para poder venir sobre alguien, conducir a ese alguien, como lo hizo con Abraham, la persona tiene que ser humilde en espíritu, humilde, como niño. Qué maravilla, ¿no es? Es una belleza, un niño es una belleza. La inocencia, la pureza, es algo así, es algo indescriptible. Usted también fue niño y usted sabe lo que es esto. Fuera que hoy en día, infelizmente, desgraciadamente, muchos adultos, padres incluso, abusan de sus niños y los niños quedan selladas con el mal. Entonces nosotros tenemos ahora un mundo diferente, un mundo hostil, cruel, porque los niños ya no son tan inocentes, tan puros como antiguamente eran. Pero nosotros entendemos que cuando Dios habla, a ejemplo de Abraham, cuando hay pureza en el alma, pureza de espíritu, Jesús dice, bienaventurados, o sea, felices los humildes en espíritu, porque de los tales es el reino de Dios. Entonces, cuando la persona tiene la humildad para oír y obedecer, entonces esta persona es la que toma posesión del reino de Dios. Fue lo que sucedió con Abraham. Dios, por eso, hizo de él la propia bendición. Pero Dios no cambió la forma de ser. Él continúa siendo el mismo. Él continúa llamando a Abrams de la vida y Saras. Pero ni todos tienen oídos para oír su voz. Entonces, amiga, amigo, si usted quiere ver las grandezas de Dios en su vida, está ahí el secreto. Humildad. Humildad. Cuando la persona es humilde, ella acepta, ella acata, ella es como un niño que cree hasta incluso en Papá Noel. Antiguamente era así, hoy, pero cree en Papá Noel, en cigüeña. Antiguamente era así. Entonces, cuando usted, con pureza de alma, con aquella sensibilidad infantil, usted oye la palabra de Dios y la acata, la acepta, la recibe y se entrega y obedece, entonces el Espíritu Santo le da la fe, el coraje. La fe viene del Espíritu de Dios. Le da fe para que usted actúe
tome actitudes. Fue lo que sucedió conmigo. Ah, yo hablo por mí, porque yo no puedo hablar por nadie, solo puedo hablar por mí. Tuve una experiencia personal, pero es esto lo que Dios hace. Usted que está participando ahí, en este momento y pensando así, Dios no habla conmigo porque yo soy pecadora, porque yo soy pecador, hice esto, hice aquello. El diablo trabaja con acusaciones. El diablo es acusador. Él es acusador. ¿Usted sabía de esto? El diablo quiere decir acusador. Entonces, él acusa al ser humano de sus pecados. Usted no merece, usted hizo esto, hizo aquello. Él trae a memoria los pecados de la persona. Pero lo bueno es que Jesús borra esos pecados cuando la persona es humilde, cuando la persona acepta, acata su palabra. ¿Es esto? Por eso es que el siervo de Dios dice, dirigido por el Espíritu Santo, que la palabra de Dios es salud para nuestro cuerpo. Es salud, la palabra de Dios es salud para nuestros huesos, porque ella, la palabra de Dios, viene al encuentro de nuestras necesidades, y la mayor necesidad del ser humano es saber, es tener conciencia de que Dios no nos oye porque nosotros merecemos. No son nuestros méritos que nos hacen llegar a Dios, alcanzar las promesas de Dios, sino que son o es nuestra fe cuando nosotros esbozamos fe en la palabra de Dios, cuando nosotros creemos en la palabra de Dios. Más que decir creer, nosotros creemos, nos sumergimos nuestra vida en ella, en la palabra. Con permiso. ¿Cómo es bueno hablar de esto? Es maravilloso, es magnífico, porque nace una esperanza, una fe joven, una fe pura. O sea, ¿quiere decir que Dios nos oye aún no mereciendo? Claro, nosotros tuvimos ahí el testimonio de Karen, ¿no? ¡Qué bellísimo testimonio! Esther y yo estábamos viendo el testimonio de ella. Nosotros no conseguimos aguantar las lágrimas. Es que es algo realmente espantoso, magnífica. La grandeza de Dios. Ella no merecía, porque cargaba con ella un odio mortal de su padre. Pero, pero, en el lecho de dolor, en el lecho de muerte, cuando ella dijo, oh Dios, ella no conocía a Dios, pero sabía que existía. Oh Dios, si tú existes, sáqueme de aquí. Y Dios oyó la voz de ella. Ella era pecadora. Ella no quería perdonar al padre, quería que su padre muriese. Pero Dios mostró para Karen, aún en el pecado, que Él existe. Entonces Dios
fue benéfico para ella. Dios oyó aquella oración. Si tú existes, Señor, quíteme de esta situación. Y es esto lo que nosotros vamos a hacer este domingo, ahora, en el clamor de Ana. Pero para que la persona venga a recibir, es ella quien tiene que clamar. No va a ser el pastor, el obispo. No, no vamos a imponer las manos sobre su cabeza. No. Usted va a subir al altar o va a elegir un espacio dentro de la iglesia, porque no dará para que todos suban al altar, pero ustedes van a elegir un espacio en la iglesia y van a colocar la cabeza en la pared de la iglesia, todos en un solo espíritu, todos en una sola fe, todos como niños, clamando al Padre: oh Dios, ten misericordia de mí. Si tú existes, oiga mi oración, como el Señor vio la oración de Ana. Entonces, en este domingo, todos nosotros, todos, pastores, obispos, obreros, ahora, en este domingo va a ser así. Cada uno va a entrar en la presencia de Dios por uno mismo. No va a pedirle al pastor: pastor, ore por mí, coloque su mano en mi cabeza. No, usted va a hablar con Dios, como Karen, que habló con Dios en el lecho de muerte. Ella habló, ella pensó: si el Señor existe, si el Señor existe, o sea, una oración que no duró ni 5 segundos. O sea, si el Señor existe, quíteme de aquí. Usted quiere quitar la vergüenza de su vida, la humillación, entonces usted tiene que ser humilde. Tiene que ser humilde. Y cuando usted es humilde para hablar con Dios, usted está mostrando su fe. Esa fe es la que justifica al pecador, es la que lo hace al pecador merecer. Es esto lo que nos hace merecer de Dios sus favores. Él oye la oración de las personas. Puede ser la más vil pecadora. Ella puede haber matado, robado, violado, puede haber hecho un infierno en este mundo. Pero si ella dice: oh Dios, si tú existes, sáqueme de esta situación. Pero ella lo que tiene que hacer es esto. Ella no va a transferir esta función para el pastor, para el obispo, para el padre o quien quiera que sea. No, ella misma va a hablar. Ella va a pasar sobre la religión y va a llegar directo al trono del Altísimo. ¿Está viendo? ¿Entendió? Yo sé que usted entendió. Entonces, en este domingo, prepárese para venir a la casa del Padre y hablar con el Padre como si fuese un niño, una niña, puro, inocente, como si fuese, aunque usted sepa que es tremenda pecadora, pecador, pero usted va a venir como un niño, conforme Jesús dice: quien no recibe el reino de Dios como un niño, como una criatura, de ninguna manera entrará. Entonces, en este domingo será el gran domingo, el gran día de liberación en todo el mundo, en todo el planeta, donde quiera que haya un siervo de Dios, una sierva de Dios, donde hubiese una persona de Dios en ese espíritu, en esta fe, va
a ser oída, porque Dios, yo tengo certeza que Él va a oír, porque al final de cuentas no van a ser media docena de personas. Aunque sean 2 o 3, ya era suficiente para Él oír. Pero serán millones de personas distribuidas por todo este mundo que estarán en el mismo espíritu, en la misma fe, en una sola fe, como niños o niñas, invocando al Dios Altísimo. ¿Está bien? Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios.